Pues miren, aquí tenemos ya el equipo topográfico con el cual regularmente trabajamos las observaciones. Es un teodolito electrónico. Básicamente lo que a nosotros nos va a servir es para medir ángulos verticales y ángulos horizontales. En cuanto a las observaciones solares, vamos a ver diferentes formas de ver el sol. Perdón. El sol se puede ver de manera directa o puede verse de manera indirecta. Se dice que el sol se ve de manera directa cuando nosotros hacemos uso de un filtro solar. Aquí nosotros tenemos ese aditamento que es el filtro solar. Es un filtro solar que se inserta en el objetivo. Entonces ya con el filtro en el objetivo, ya nosotros podemos dirigir la visual hacia el sol, y el sol, al entrar al telescopio, no va a dañar ni el equipo ni nuestra vista, porque ya está protegida por el filtro. Entonces, en esta forma se dice que estamos viendo nosotros el sol de manera directa. Aquí hay que hacer una importante observación. En los equipos electrónicos como estos, nunca puede verse el sol si no es con la protección de un filtro solar. Los equipos, cuando son mecánicos, ópticos, que no son electrónicos, se puede hacer una observación sin ponerle el filtro. Y entonces, otra manera de observar el sol, cuando no se tiene filtro, pero en equipos que son ópticos o mecánicos, que no son electrónicos, es hacer la ubicación sin el filtro, por supuesto, ubicar el sol y ese sol proyectarlo a través de una pantalla o una carpeta que colocamos nosotros atrás, y entonces nosotros vamos a buscar el sol y proyectando el sol en una pantalla. Entonces, en esa forma se dice que el sol se observa de manera indirecta. Pero para observarlo de manera indirecta, como les repito, necesitamos que el equipo no sea electrónico, que sea óptico o que sea mecánico. En un equipo electrónico no podemos que pase el sol directamente sobre el telescopio, porque lo va a dañar cuando es electrónico. Entonces, esas son dos maneras. Puede hacerse con filtro. Cuando utilizamos filtro solar, nosotros hacemos una observación directa. En equipos electrónicos siempre directa, y la protección debe de venir desde el objetivo para que proteja el telescopio y la vista. En los equipos, cuando son mecánicos, la protección se puede, por lo general venía una lente que se inserta en el ocular, y aquí venía el filtro. Entonces entraba el sol, o entra el sol por el telescopio, no lo daña porque no es electrónico, y lo que protege es exclusivamente la visión, la vista. En este caso, entonces aquí tenemos el equipo protegido electrónico para hacer observaciones directamente hacia el sol. Hay ciertos procedimientos en los cuales nosotros necesitamos también, en ocasiones, observar el sol a gran altura, que era el caso en el cual nosotros veíamos que un procedimiento era la observación del sol a su paso por el meridiano. En la latitud en la que nosotros vivimos, en la República Mexicana, para hacer una observación de este tipo del sol a su paso por el meridiano, necesitamos contar con un aditamento especial, que es este. Este es un ocular en diagonal. Este nos permite a nosotros hacer visuales a gran altura, como en el caso de que el sol pasa por el meridiano. Para eso nosotros quitamos el lente ocular, lo quitamos y le vamos a insertar este ocular en diagonal.
Entonces está hecho de tal manera que casi no se va a perder ninguna. La imagen va a quedar muy clara, se va aquí a afinar los hilos de la retícula y podemos tener ángulos verticales incluso hasta en el cenit. Este ocular entonces nos sirve para tener observaciones a gran altura, como en el caso en particular de nuestra materia, en la cual el Sol puede alcanzar alturas grandes cuando se observa cuando pasa por el meridiano, que es un procedimiento para determinar la latitud, como ya lo habíamos visto, que era uno de los 4 procedimientos convencionales para determinar la latitud mediante observaciones astronómicas, que una de ellas era la observación del Sol a su paso por el meridiano. Entonces, para hacer ese tipo de trabajo se requiere ese ocular en diagonal que estamos ahí poniendo. Estamos insertando, es un aditamento, ¿verdad? Que sirve para otras, tiene otras funciones también, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros es para tener observaciones a gran altura. Entonces, en cuanto a las observaciones estelares, este aparato también está dotado de iluminación. Cuando nosotros le apretamos a esta tecla aquí, el equipo, cuando apretamos esta tecla ahí, ilumina la pantalla y también la parte interna del telescopio. Recordemos nosotros que cuando observamos nosotros un cuerpo celeste, una estrella, como el cielo es oscuro, todos los hilos no se van a ver. Necesitamos que se iluminen los hilos y esto es lo que hace precisamente ese botoncito, ilumina internamente el telescopio para que se vean, resalten los hilos en una observación con un fondo oscuro y poder centrar sobre una estrella en el caso de nosotros. Entonces es importante esa iluminación que los equipos modernos ya la tienen. Ya tienen ese sistema de iluminación. En el pasado pues se tenía que iluminar de manera indirecta el telescopio para que fueran visibles los hilos sin encandilar. Se iluminaban tenuemente para que los hilos fueran visibles y poder centrar sobre una estrella en el caso que nos ocupa. Entonces ya los equipos modernos pues ya vienen dotados de muchos beneficios para hacernos más fácil el trabajo. Entonces tiene manera de iluminación interna para poder centrar en la oscuridad cuando no hay luz, ¿verdad? Ya sea también en trabajos cuando ustedes trabajan, por ejemplo, en un túnel que no hay la luminosidad adecuada, entonces se iluminan los hilos para poder centrar. Entonces ya vimos diferentes opciones de cómo observar el Sol. En cuanto a las estrellas no hay mucho problema porque la estrella, aún aunque la veamos con el telescopio del teodolito, este no tiene, de todos modos, no va a ser más que un puntito, aún aunque la veamos con el telescopio, la estrella va a ser un puntito, o sea, el centrado no tiene ahí mucha dificultad porque es centrar sobre el puntito, la estrella. En cambio en el Sol, cuando nosotros la veamos con el telescopio, la vamos a ver así como una moneda de 10 pesos. Entonces sí, localizar su centro, pues sí tiene necesitamos nosotros tener cierto cuidado para que el centrado sea directamente sobre el centro del disco solar. O si no, hacer algunos procedimientos que reduzcan a tener una visión centrada del Sol. Entonces miren, hablando del centrado del Sol, centrado del Sol. El Sol se puede centrar de manera directa, es decir, colocarlo aquí. Este es el centrado del Sol directamente. Yo les digo, hagan de cuenta que es como partir un pastel en 4 partes iguales y cuando ustedes tengan
el pastel dividido en 4 partes iguales, ahí vamos a tener entonces nosotros el centrado del sol. Esa es una forma. Otra forma puede ser haciendo tangencia en un cuadrante. Se coloca el sol haciendo tangencia en un cuadrante y se corrige por semidiámetro, sabiendo que aproximadamente el disco solar tiene una distancia angular de 32 minutos. De tal manera que corregir el ángulo serían 16 minutos en un sentido y 16 minutos en otro sentido, y ya tendríamos ahí el sol centrado. Otra forma también es centrando en cuadrantes opuestos, que esta es la forma más tradicional de centrado del sol. Es decir, se hace una observación, se hace una tangencia aquí y posteriormente se hace una tangencia en el cuadrante opuesto. De tal manera que el promedio de esas dos observaciones nos daría el sol como si lo hubiéramos centrado. Entonces este procedimiento se conoce como tangencias en cuadrantes opuestos. Hacemos una en directa aquí, la otra la hacemos en inversa aquí, promediamos los dos valores y el promedio nos daría el sol ahí. Esa es una forma muy convencional de hacer observaciones para tener el centrado del sol. Por ejemplo, en la mañana, si la observación se hace en la mañana, el sol va en ascendencia y los cuadrantes adecuados sería el tercero y el primero. Primero el tercero, después el primero. Promedio de las dos nos daría el sol al centro. Ese es el sol en la mañana. El sol va en ascenso. Si el sol fuera en descenso, es decir, en la tarde, entonces los cuadrantes adecuados que se asemejan al movimiento sería el cuarto y el segundo. Al promediar esos dos con el sol en descenso, esto nos daría el sol en medio. Entonces, sol en ascenso, tercero y primero. Sol en descenso, cuarto y segundo. Primero el cuarto y luego el segundo. Entonces, esos son los procedimientos en cuanto al centrado del sol más comunes. Nosotros podemos hacer uno u otro. Muchas veces el hacer un procedimiento u otro va a depender mucho del tipo de instrumento que nosotros tengamos y cómo lo estemos haciendo. En ocasiones, por ejemplo, hay diferentes formas de trabajar. Nosotros podemos hacer, siempre vamos a trabajar cuando menos, vamos a hacer 3 series de observaciones para cada procedimiento. Cuando menos 3. ¿Por qué 3? Porque con 3 vamos a tener elementos suficientes para saber si nuestras serie de observaciones estuvieron bien hechas o no. Si las 3 coinciden, con resultados más o menos semejantes, podemos tomar como el promedio de todas como el valor más aceptable, el promedio general, el valor más aceptable. Si nosotros vemos que hay 2 que coinciden y una que se sale un poco, pues podemos tomar esas 2. Si vemos que ninguna coincide, pues quiere decir que el trabajo no estuvo bien hecho. Hay que repetirlo. Debemos de tener siempre la forma de comprobar. Y la manera de comprobar es que con datos diferentes debemos de llegar a resultados iguales o parecidos, muy semejantes. Entonces, por eso que siempre vamos a hacer cuando menos 3 series de cada observación, con el objeto de tener elementos para nosotros poder comprobar. Entonces, yo pienso que pues, lo demás va a ser ya que nosotros tengamos cierta práctica para ubicar el sol. Acuérdense que el sol se mueve, no es un punto que va a estar estable, va a estar fijo, se va a estar moviendo. Vamos a nosotros a implementar algunas técnicas o formas de ir siguiendo el sol. O sea, porque el sol como se va moviendo,
nosotros necesitamos irlo siguiendo, colocarlo en una forma, el sol cuando lo observamos, y luego de ahí fijar el movimiento y irlo siguiendo el sol, de manera que uno de los hilos coincida, se acomode solo y el otro nosotros lo vamos acomodando. O sea, podemos dejar que el hilo vertical, el sol se vaya acercando y nosotros con el tangencial vertical, el hilo horizontal, irlo checando, hasta que llegue el momento en que el sol llegue a una posición de las que nosotros tenemos ahí, y nada más controlando uno de los hilos para que el otro se ponga solo en automático. El mismo tiempo le va a dar el movimiento al sol y va a llegar el momento en que el sol se va a poner en tangencia en uno de los hilos y el otro nosotros lo vamos controlando de tal manera que así nada más controlamos un hilo y va a llegar el momento en que el sol queda en la posición que nosotros necesitamos. En ese instante preciso, nosotros vamos a registrar primeramente el tiempo. Vemos nuestro cronómetro o tenemos nuestro ayudante ahí, el cual nosotros le vamos a decir tiempo y esta persona nos va a indicar el tiempo en que el sol quedó centrado en la posición que nosotros necesitamos. Y ya posteriormente vemos los ángulos que corresponden a esa posición, a ese tiempo. Entonces hacemos otra observación, ¿verdad? Y otra vez, primero registramos el momento en que el sol ocupó la posición que nosotros quisimos o necesitamos. Y posteriormente ya leemos con más calma los ángulos vertical y horizontal. Ese es casi prácticamente, en resumen, el trabajo de campo que hay que hacer. Registrar tiempo, el tiempo del centrado y los ángulos vertical y horizontal. Y así sucesivamente vamos dando y vamos a comprobar nuestras observaciones, las vamos a comprobar, ¿verdad?, de que hayan sido correctas al momento de que cerramos la serie. Acuérdense que nosotros empezamos en una línea. En una línea empezamos el trabajo de la observación. Ahí nosotros ponemos en cero, en esa línea. Ya cuando pusimos en cero, vemos hacia el cuerpo celeste que nosotros queremos, estrella o el sol. Hacemos nuestras observaciones, nuestras mediciones, registro del tiempo, etc. Y finalmente, cuando ya vemos en posición inversa la última posición del cuerpo celeste, con esa posición regresamos a ver la línea. La línea nos debe de marcar 180 grados porque está en inversa ya el equipo. Iniciamos en directa y cuando observamos en inversa al final, al cierre de la serie, nosotros necesitamos que el ángulo horizontal sea aproximadamente 180 grados. Por ejemplo, si es un aparato como este de segundos, pues a lo mejor no nos va a dar 180 grados, nos va a dar 180 grados, 0 minutos, a lo mejor 50 segundos, o a lo mejor 55 o 180, 0,5 segundos. Entonces nosotros decimos, bueno, estuvo bien hecha la medición, no hubo movimientos falsos en el aparato, no lo golpeamos, no se nos movió, movimos los tornillos de manera adecuada. Eso es lo que nos va a comprobar el cierre de las series, que debe de ser un valor cercano a los 180 grados. Si nosotros vemos que hay un valor más grande, ¿verdad? Por ejemplo, 180 grados, 2 minutos, 15 segundos, y es con un aparato de segundos, pues algo pasó allí, algo pasó, movimos el equipo, a lo mejor lo golpeamos sin querer, o movimos mal algún tangencial, etc. Entonces eso nos va a decir que los datos no estuvieron, algo pasó y los datos no van a ser confiables para hacer un cálculo. Es importante entonces que nosotros tengamos en cuenta todos estos cuidados, manejemos el equipo con mucho cuidado, de manera de evitar que haya movimientos equivocados o movimientos en el aparato para tener nosotros un buen resultado. Entonces, con esto nosotros vamos a dar por terminado y la próxima ya vamos a tomar datos y ya empezamos a resolver algunas de las trabajos
que son importantes para nosotros. Entonces ya la próxima yo creo ya tenemos elementos para poder iniciar cálculos, aunque nos falta un poco de ver la parte de la geometría, de la trigonometría esférica, que es la base de la astronomía de posición. Son las matemáticas básicas que necesitamos nosotros para resolver los problemas de astronomía de posición. Entonces vamos a finalizar la parte de la teoría con la trigonometría esférica para ver cuáles son nuestras fórmulas que vamos a utilizar y posteriormente entonces ya entramos de lleno a los cálculos, a las observaciones y ya tenemos, creo yo, vamos a tener todos los elementos que necesitamos para poder hacer cálculos y resolver. Les agradezco mucho su presencia y espero si hay algunas dudas las hagan llegar a través del coordinador de la carrera y con mucho gusto les vamos a dar solución. Gracias.